La enorme estación espacial orbitaba el planeta distante como una luna de metal. El capitán Jake Morrison observaba a través de la ventana de observación cómo su nave, la ESS Liberty, se desplazaba lentamente hacia la plataforma de atraque. La estación era más grande que cualquier ciudad humana y albergaba a representantes de docenas de especies alienígenas. Este era el corazón del Consejo Galáctico, donde se tomaban decisiones que afectaban a billones de seres en toda la galaxia. Jake llevaba 5 años haciendo este viaje, siempre llevando el mismo mensaje desde la Tierra. La humanidad quería ser una buena compañera y haría lo que fuera necesario para mantener la paz. A los alienígenas parecía gustarles ese mensaje, aunque nunca trataran a los humanos como iguales. Para ellos, los humanos eran trabajadores útiles que podían sobrevivir en lugares peligrosos donde otras especies morirían rápidamente. La embajadora Lisa Wright estaba junto a Jake, repasando sus notas una vez más. Había sido la voz de la Tierra en el Consejo durante 8 años y se había cansado de la forma en que los alienígenas le hablaban. Usaban palabras educadas, pero su tono siempre sugería que estaban hablando con un niño. Hoy sería diferente, sin embargo, porque sus exigencias iban demasiado lejos. El proceso de acoplamiento duró 20 minutos. Jake observó cómo los trabajadores alienígenas guiaban su nave hasta su posición con una tecnología que parecía casi mágica. Lo cierto era que los humanos entendían perfectamente cómo funcionaba, pero aún así fingieron estar impresionados. Era más fácil dejar que los alienígenas pensaran que eran más avanzados de lo que realmente eran. Lisa recogió sus papeles y se dirigió a la esclusa de aire. Detrás de ella, el Dr. Alex Carter recogía su equipo. Para cualquiera que observara, Alex parecía un simple oficial de comunicaciones responsable de mantener el contacto con la Tierra. Lo que no sabían era que su verdadero trabajo consistía en monitorear cada conversación, transferencia de datos y comunicación secreta que ocurría en la estación. El equipo que llevaba parecía tecnología humana estándar, pero en realidad era mucho más avanzado que cualquier cosa que poseyeran los alienígenas. La Cámara del Consejo era una enorme sala circular con asientos dispuestos en forma de lágrima alrededor de una zona central de conversación. Cada especie tenía su propia sección diseñada para satisfacer sus necesidades particulares. Los Ceprians parecían cristales vivientes que cambiaban de color al hablar. Los Crowlex parecían insectos gigantes con múltiples brazos y mandíbulas chasqueantes. Había docenas de otras especies, cada una más extraña que la anterior. Lisa ocupó su lugar en la sección humana, que constaba de solo 3 asientos. La mayoría de las especies tenían 20 o 30 representantes, pero a los humanos solo se les permitía una pequeña delegación. Era otro recordatorio de su supuesta inferioridad en la sociedad galáctica. El primer concejal Berix se levantó de su plataforma elevada. Era un morelión, una especie que se parecía un poco a los humanos, pero con piel gris y cabezas descomunales. Sus antebrazos se movían con gracia mientras hablaba, y su voz se transmitía fácilmente a través de los dispositivos de traducción que permitían que todas las especies se entendieran. Nos reunimos hoy para debatir la continua integración de las colonias humanas en nuestra comunidad galáctica, anunció Beric. Su tono era formal, pero con un matiz que sugería que el asunto ya estaba decidido. Las operaciones mineras humanas han tenido éxito en la extracción de valiosos recursos de los territorios del borde exterior. Sin embargo, el aumento de la demanda requiere operaciones ampliadas. Lisa sintió que se le tensaba la mandíbula. Los territorios del borde exterior eran apenas habitables. Mundos donde los humanos trabajaban en condiciones que matarían a la mayoría de los alienígenas en cuestión de horas. Las cuotas mineras ya se habían triplicado en los últimos 2 años, y los trabajadores humanos estaban siendo llevados al límite. Un delegado cepriano llamado Christic habló a continuación. Su forma cristalina emitía una luz azul palpitante. La adaptación biológica humana los hace ideales para estos entornos desafiantes. Ninguna otra especie puede igualar su resistencia en condiciones hostiles. La forma en que lo dijo enfureció a Lisa. No hablaban de la fortaleza humana ni de sus contribuciones a la sociedad galáctica. Hablaban de usar a los humanos como herramientas porque eran lo suficientemente resistentes como para sobrevivir donde otros no podían. Era la misma actitud que los dueños de esclavos habían adoptado a lo largo de la historia de la humanidad, y Lisa la reconoció de inmediato. Además, Vic continuó, la reciente expansión al sector de Andrómeda requiere fuerzas de seguridad adicionales. Se reasignarán unidades militares humanas para apoyar los esfuerzos de pacificación en los sistemas recién contactados. Lisa se puso de pie, lo cual era inusual durante una sesión formal del Consejo. Con todo respeto, señor presidente del Consejo,
Estas exigencias representan un aumento significativo de las obligaciones humanas sin un aumento correspondiente en la representación o los beneficios. Varios delegados alienígenas emitieron sonidos que el sistema de traducción interpretó como risas. Un representante de Kblex llamado Bexar chasqueó las mandíbulas en lo que Lisa, según había aprendido, era su versión de diversión desdeñosa. El embajador Wright dijo, su especie ha sido generosamente incluida en la sociedad galáctica a pesar de obvias limitaciones tecnológicas. Las contribuciones solicitadas son una compensación razonable por la protección y el conocimiento que ha recibido. Lisa quería decirle exactamente lo que pensaba de su generosidad, pero su entrenamiento la detuvo. La política oficial de la Tierra era mantener relaciones pacíficas a cualquier precio. Los líderes en su tierra creían que la humanidad necesitaba tiempo para desarrollarse y crecer antes de poder equipararse a las antiguas civilizaciones galácticas. Lo que los extraterrestres no sabían era que la humanidad se había estado desarrollando mucho más rápido de lo que nadie se imaginaba. Las colonias mineras no solo extraían recursos. Estaban probando nuevas tecnologías y recopilando información. Cada nave humana que viajaba por el espacio extraterrestre estaba equipada con sensores que mapeaban las posiciones defensivas, las redes de comunicación y los movimientos de la flota. Cada misión diplomática incluía oficiales de inteligencia que estudiaban la tecnología alienígena, y el Dr. Carter del CLUR era uno de esos oficiales. Mientras Lisa se ocupaba del teatro político en la Cámara del Consejo, él copiaba discretamente cantidades masivas de datos de las redes informáticas de la estación. Su equipo estaba diseñado para parecer primitivo, pero en realidad podía descifrar cualquier sistema de cifrado que usaran los extraterrestres. Se habían vuelto demasiado confiados tras siglos de superioridad tecnológica y rara vez se molestaban en actualizar sus protocolos de seguridad. El debate continuó durante horas, con varias especies alienígenas explicando por qué los humanos deberían estar agradecidos por la oportunidad de trabajar más duro por una recompensa menor. Lisa desempeñó su papel a la perfección, objetando las demandas más irrazonables y aceptando otras como concesiones. Para los alienígenas, parecía un comportamiento humano típico. Se quejaron un poco, pero finalmente hicieron lo que se les dijo. Finalmente, Beric anunció la decisión del Consejo. Las cuotas mineras humanas se duplicarían en 6 meses. Las fuerzas militares humanas quedarían bajo mando alienígena para la expansión de Andrómeda. Cualquier colonia humana que no cumpliera estos requisitos perdería sus derechos comerciales y quedaría aislada de la civilización galáctica. Tienen 30 días para confirmar la aceptación de estos términos por parte de la Tierra, declaró Beric. El incumplimiento resultará en sanciones económicas que limitarán severamente los viajes espaciales y el comercio humanos. Lisa asintió y agradeció al Consejo su consideración. Prometió llevar su mensaje a la Tierra y regresar con una respuesta dentro del plazo especificado. Para cualquier observador, parecía una diplomática derrotada que no había protegido los intereses de su pueblo. La verdad era muy diferente. La Tierra llevaba años esperando este momento y se había preparado en consecuencia. Los extraterrestres finalmente habían presionado lo suficiente como para justificar lo que venía después. El verdadero mensaje de Lisa a la Tierra sería simple. El tiempo de fingir había terminado. El ascensor descendió por roca sólida durante casi 10 minutos antes de llegar al nivel inferior. La presidenta Ellen Brooks permaneció en silencio mientras los números en la pantalla contaban regresivamente, pasando niveles que oficialmente no existían. La instalación de Cheyenne Mountain era conocida por la mayoría como una simple instalación militar, pero su verdadero propósito se encontraba muy por debajo de la superficie, donde ningún satélite podía ver ni ningún escáner extraterrestre podía alcanzar. Las puertas se abren para revelar un pasillo lleno de guardias que portan armas que no se parecen en nada al equipo militar humano estándar. Estos soldados pertenecen a la División Sombra, una rama del ejército terrestre que había estado operando en completo secreto durante 30 años. Asintieron respetuosamente mientras el presidente pasaba. Sus rostros reflejaban la tranquila confianza que emanaba de conocer secretos que podrían cambiar el curso de la historia galáctica. La sala de conferencias principal estaba tallada directamente en la propia montaña, con sus paredes cubiertas de pantallas que mostraban datos provenientes del espacio humano. Alrededor de la enorme mesa se sentaban 15 personas que ostentaban más poder real que cualquier funcionario electo o líder corporativo de la Tierra. Eran los arquitectos de la verdadera estrategia de defensa de la humanidad. Y hoy decidirían si revelaban lo que habían estado construyendo en secreto. El general Ray Collins se puso de pie al entrar el presidente. Era un hombre alto y canoso que había dedicado toda su carrera a prepararse para este momento. Tras él,
Pantallas holográficas mostraban la ubicación de cada colonia humana, base militar e instalación secreta diseminada por docenas de sistemas estelares. Para cualquier observador extraterrestre, estas instalaciones parecen simples operaciones mineras o estaciones de investigación. La realidad era muy diferente. Señora Presidenta, dijo Collins, hemos recibido el informe del embajador Wright de la reunión del Consejo. Los extraterrestres han presentado su demanda final, y es exactamente lo que esperábamos que hicieran. Ellen se sentó a la cabecera de la mesa. Había sido informada sobre las actividades de la División Sombra cuando asumió el cargo, pero el alcance de sus preparativos aún la asombraba. Durante 3 décadas, todos los líderes humanos habían sabido que su relación pacífica con el Consejo Galáctico podría no durar mucho. Habían planeado en consecuencia. Muéstrame lo que tenemos, dijo Ellen. Las luces de la sala se atenuaron al activarse las pantallas holográficas. La comandante Amy Foster, jefa de la Red de Defensa Colonial, comenzó la presentación. Era una mujer de unos 40 años que había supervisado la colocación de sistemas defensivos en todo el espacio humano. Su trabajo se había disfrazado de proyectos de construcción civil, pero cada estación minera e instalación de investigación tenía un doble propósito. Cada instalación humana más allá de la Tierra contiene activos militares ocultos, explicó Amy. Las pantallas mostraban asteroides mineros que se abrían para revelar enormes plataformas de armas. Las estaciones de investigación desplegaron flotas de drones de combate fabricados en secreto. Las naves mercantes se despojaron de sus cascos exteriores para revelar naves de guerra que estaban décadas por delante de todo lo que poseían los alienígenas. Las operaciones mineras han sido especialmente útiles, continuó Amy. Hemos podido colocar plataformas de defensa automatizadas en toda la galaxia. Aunque parecen centrarse en la extracción de recursos, cada plataforma puede fabricar y desplegar un escuadrón completo de cazas en cuestión de horas tras su activación. El Dr. Peter Kahn dio un paso al frente para explicar los aspectos tecnológicos de sus preparativos. Era el director de la iniciativa de investigación Prometeo, un programa que había estado aplicando ingeniería inversa a la tecnología alienígena desde el primer contacto. Lo que habían descubierto era alentador y preocupante a la vez. Los alienígenas poseen tecnologías individuales superiores en muchas áreas, dijo Peter, pero nunca han aprendido a integrar sus sistemas eficazmente. Más importante aún, nunca han desarrollado inteligencia artificial más allá de simples programas informáticos. Consideran que la verdadera IA es demasiado peligrosa para crearla. Las pantallas mostraban comparaciones entre la tecnología alienígena y la humana. Si bien las naves alienígenas eran más rápidas y sus armas más poderosas, los sistemas humanos eran más inteligentes y adaptables, y la IA humana podía coordinar ataques en múltiples sistemas estelares simultáneamente. Si bien las flotas alienígenas requerían comunicación directa entre comandantes, también hemos descubierto una debilidad crítica en su tecnología, continuó Peter. Todos los sistemas informáticos alienígenas utilizan lenguajes de programación básicos similares que datan de miles de años atrás. Hemos podido crear virus que pueden infiltrarse y controlar sus naves a distancia. Todo equipo alienígena en el que los humanos han trabajado o cerca del cual han trabajado ha sido infectado con programas inactivos. El general Collins tomó la iniciativa en la presentación para explicar las implicaciones militares. La pantalla mostraba las posiciones de la flota y los despliegues de tropas, lo que dejaba claro que los humanos habían estado observando las actividades militares alienígenas mucho más de cerca de lo que nadie creía. Disponemos de inteligencia en tiempo real sobre cada instalación militar alienígena importante. Collins dijo, nuestra gente ha estado recopilando datos durante años mientras trabajaban como subalternos, técnicos y personal de apoyo. Los extraterrestres nunca se molestaron en implementar las medidas de seguridad adecuadas porque asumieron que los humanos eran demasiado primitivos para comprender su tecnología. La revelación más impactante provino del almirante Sharon Webb, quien comandaba la flota militar terrestre. Si bien los extraterrestres solo habían visto unas pocas naves de guerra humanas obsoletas, la flota real se había ocultado en el espacio profundo utilizando tecnología de sigilo que las hacía completamente invisibles a los sensores alienígenas. Actualmente tenemos más de 2000 naves de combate desplegadas por toda la galaxia, explicó Webb. Han estado apagadas y a la deriva en un espacio aparentemente vacío durante años, esperando órdenes de activación. Cada nave está equipada con generadores de energía de punto cero y motores de túnel cuántico que permiten viajar más rápido que la luz sin usar la red hiperespacial alienígena. Ellen escuchaba cada presentación con creciente asombro. El alcance del engaño era increíble.
Mientras ella y otros líderes civiles negociaban con extraterrestres e intentaban mantener relaciones pacíficas, los militares se preparaban para una guerra a una escala que eclipsaría cualquier conflicto en la historia galáctica. ¿Qué hay de las bajas?, preguntó Ellen. Era la pregunta que más la preocupaba de la situación. El Dr. Cain respondió con evidente orgullo por su trabajo. Nuestros virus informáticos llevan años incrustados en sistemas de soporte vital, plataformas de armas y ordenadores de navegación alienígenas. Si se activan, podemos inutilizar flotas enteras sin disparar un tiro. Los alienígenas quedarían indefensos incluso antes de darse cuenta de lo que está sucediendo. La presentación final estuvo a cargo de la directora Linda Morris, quien dirigía la red de inteligencia de la Tierra. Su gente había estado monitoreando las comunicaciones alienígenas y había descubierto algo que cambió por completo la posición de la humanidad en la política galáctica. El Consejo Galáctico lleva más de 5 años planeando eliminar la independencia humana. Linda reveló que las comunicaciones internas muestran que nos ven como una amenaza potencial que debe ser controlada antes de que nos volvamos demasiado poderosos. Las demandas actuales son solo el primer paso de un plan para reducir a los humanos a la esclavitud permanente. La sala quedó en silencio al oír las implicaciones. Los alienígenas no solo eran arrogantes o exigentes. Estaban trabajando activamente para destruir la civilización humana antes de que pudiera desafiar su dominio. Ellen miró alrededor de la mesa los rostros de las personas que habían estado protegiendo la Tierra mientras ella se concentraba en la diplomacia. Se habían estado preparando para este momento durante décadas, construyendo armas y reuniendo información, mientras fingían ser unos recién llegados débiles y agradecidos a la sociedad galáctica. ¿Qué recomienda?, preguntó. El general Collins respondió sin dudar: les damos una última advertencia. Si se niegan a retirar sus demandas y negociar como iguales, les mostraremos cómo es la humanidad cuando dejamos de contenernos. La votación fue unánime. La embajadora Lisa Wright se encontraba frente a las puertas de la Cámara del Consejo, respirando lenta y profundamente para calmar sus nervios. En su mano, sostenía un pequeño dispositivo que parecía un bloc de comunicación humano estándar, pero contenía tecnología que sorprendería a todos los alienígenas del edificio si supieran qué era realmente. Sus instrucciones desde la Tierra fueron claras y sencillas: démosles una oportunidad para ceder antes de que la humanidad revele sus verdaderas capacidades. Las puertas se abrieron con su habitual siseo suave y Lisa entró en la familiar cámara circular. Los representantes alienígenas ya estaban sentados en sus áreas designadas, charlando entre ellos con la confianza despreocupada de seres que nunca habían sido seriamente desafiados. El primer concejal Varick estaba sentado en su plataforma elevada, revisando documentos en una pantalla holográfica que flotaba frente a él. Lisa había asistido a cientos de estas reuniones a lo largo de los años, siempre desempeñando el papel de la respetuosa socia menor, agradecida por su inclusión en la sociedad galáctica. Hoy sería diferente. Hoy hablaría con la plena autoridad de una especie que se había estado preparando para este momento durante 30 años. Miembros del Consejo, anunció Varick, nos reunimos para recibir la respuesta de la Tierra a nuestras recientes exigencias. Embajador Wright, por favor, presente la decisión de su gobierno respecto a la ampliación de las cuotas mineras y los acuerdos de cooperación militar. Lisa caminó hacia la zona central de conferencias, sus pasos resonaban en la gran cámara. Podía sentir las miradas de docenas de seres alienígenas observándola, la mayoría de los cuales ya asumían que sabían lo que diría. Los humanos siempre se quejaban un poco antes de aceptar cualquier exigencia que se les impusiera. Honorables miembros del Consejo, Lisa, comenzó, y su voz se oyó claramente a través del sistema de traducción. Me presento ante ustedes hoy no para aceptar sus demandas, sino para ofrecerles una advertencia. La cámara vibró con sonidos sorpresivos de varias especies. Este no era el tono que esperaban de una representante humana. Varios delegados se removieron en sus asientos, claramente confundidos por su cambio de enfoque. Christic, la representante zafriana, latía con una brillante luz roja. Embajador, su función aquí es transmitir el cumplimiento de su gobierno con las decisiones del Consejo, no emitir advertencias a sus superiores. Lisa se giró para mirarlo directamente. Esa suposición revela el problema fundamental de nuestra relación. Durante 30 años, la humanidad ha sido tratada como un miembro menor de este Consejo, útil solo por nuestra disposición a trabajar en condiciones peligrosas que matarían a la mayoría de las demás especies. Hemos aceptado este trato porque creíamos en la posibilidad de una cooperación genuina y respeto mutuo. El primer concejal Varick levantó una de sus 4 manos. Embajador Wright, las contribuciones humanas a la sociedad galáctica han sido reconocidas y recompensadas.
Su especie ha tenido acceso a tecnologías y oportunidades comerciales que hicieron avanzar su civilización durante siglos. Esto difícilmente constituye un trato injusto. Tiene toda la razón, dijo Lisa, sorprendiendo a todos en la cámara. Nuestro avance ha sido notable. Lo que no entienden es exactamente cuán notable ha sido. Ella activó el dispositivo en su mano y aparecieron pantallas holográficas por toda la cámara. Las imágenes mostraban esquemas detallados de fuerzas militares alienígenas, instalaciones, despliegues completos de flotas y redes de comunicación clasificadas. La precisión era imposible. Parte de esta información solo era conocida por los más altos niveles de seguridad del Consejo. La cámara estalló en voces conmocionadas de docenas de especies. Bexar, el representante de los Quick, chasqueó las mandíbulas rápidamente en lo que Lisa reconoció como una agitación extrema. ¿Cómo obtuvieron inteligencia militar clasificada? Esta información está protegida por encriptación cuántica que la tecnología humana no puede decodificar. Eso me lleva al corazón de nuestra advertencia, continuó Lisa, su voz cortando el ruido. Cada interacción entre humanos y extraterrestres durante las últimas 3 décadas ha sido cuidadosamente monitoreada y analizada. Cada pieza de tecnología que han compartido con nosotros ha sido sometida a ingeniería inversa y mejorada. Cada instalación donde han trabajado humanos ha sido estudiada y cartografiada con todo detalle. Las pantallas cambiaron para mostrar instalaciones humanas. Instalaciones por toda la galaxia. Lo que parecían simples operaciones mineras y estaciones de investigación se revelaron como sofisticadas bases militares equipadas con armas que parecían mucho más avanzadas que cualquier cosa que poseyeran los alienígenas. Esto es imposible, declaró Barik, mientras su piel gris se oscurecía de ira. Nuestros sensores habrían detectado cualquier despliegue militar significativo en el espacio humano. Carecen de la capacidad tecnológica para ocultar tales instalaciones a nuestros sistemas de monitoreo. Lisa sonrió por primera vez desde que entró en la cámara. Sus sistemas de monitoreo les han estado mostrando exactamente lo que queríamos que vieran. Cada escaneo, cada informe de inteligencia, cada evaluación de las capacidades humanas ha sido cuidadosamente diseñada para mantener la ilusión de nuestra inferioridad tecnológica. Señaló las pantallas alrededor de la cámara. Lo que ven ahora representa aproximadamente el 15% de nuestros activos militares reales. El resto permanece oculto mediante tecnología sigilosa que sus sensores no pueden detectar porque funciona con principios que sus científicos abandonaron hace miles de años. La voz del Dr. Alex Carter llegó a través del sistema de comunicación de la cámara desde la nave humana atracada en el exterior. Miembros del Consejo, les transmito escaneos detallados de las posiciones actuales de su flota, instalaciones defensivas y redes de comunicación. Estos datos fueron recopilados mediante sensores pasivos que sus naves no pueden detectar y procesados por sistemas de inteligencia artificial que superan sus capacidades computacionales en varios órdenes de magnitud. La cámara quedó en completo silencio. El concepto de inteligencia artificial que avanzaba aterrorizaba a las especies que habían evitado deliberadamente desarrollar dicha tecnología por considerarla demasiado peligrosa de controlar. Afirman poseer una IA avanzada, dijo Christic, mientras su forma cristalina parpadeaba entre colores. Esas afirmaciones son fáciles de hacer, pero difíciles de probar. Las luces de la cámara se atenuaron ligeramente a medida que todos los dispositivos alienígenas se activaban simultáneamente. Los comunicadores personales comenzaron a mostrar mensajes en el idioma nativo de cada especie. Los sistemas de seguridad anunciaron actualizaciones de estado. Incluso el sistema de traducción comenzó a hablar en dialectos alienígenas perfectos que no debería haber podido reproducir. Sus redes informáticas han sido accesibles para nosotros durante más de una década, explicó Lisa mientras continuaba la demostración. Cada instalación importante, cada instalación militar, cada edificio gubernamental en el espacio del Consejo contiene sistemas que han sido comprometidos discretamente. Podríamos desactivar toda su civilización sin disparar un solo arma. Los dispositivos volvieron a la normalidad, pero el mensaje era claro. La tecnología humana no solo era más avanzada de lo que los alienígenas creían, sino que había estado integrada secretamente en sus propios sistemas durante años. ¿Qué quieren?, preguntó Barry, con la voz mucho más baja que antes. Queremos lo que siempre hemos querido, respondió Lisa. Una auténtica colaboración basada en el respeto mutuo y el beneficio compartido. Queremos acabar con la suposición de que los humanos existen para servir a los intereses alienígenas. Queremos una representación en las decisiones del Consejo que refleje nuestras capacidades reales en lugar de sus percepciones anticuadas.
Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran antes de pronunciar la parte final de su mensaje. Tienen 72 horas para retirar su ultimátum e iniciar las negociaciones para un nuevo tratado que trate a la humanidad como un socio igualitario. Si optan por proceder con sanciones económicas o acciones militares, descubrirán cómo será nuestra especie cuando dejemos de fingir debilidad. Las pantallas holográficas desaparecieron, dejando la cámara con su iluminación normal. Lisa recogió sus materiales y caminó hacia la salida. Sus pasos resonaban en el silencio absoluto. Una cosa más, dijo, volviéndose hacia la atónita asamblea. Las colonias mineras humanas que han estado explotando no son puestos avanzados indefensos atendidos por trabajadores desesperados. Son bases militares avanzadas con algunos de nuestros soldados más capaces. Cualquier intento de tomar el control de estas instalaciones se enfrentará a una respuesta inmediata y abrumadora. Salió de la cámara sin esperar respuesta, sabiendo que las verdaderas negociaciones comenzarían en cuanto los alienígenas terminaran de procesar lo que acababan de descubrir sobre sus supuestos inferiores. El almirante Zactar se encontraba en el puente de su nave insignia, el crucero de batalla Crowlex, Venganza, observando cómo su flota se desplazaba por el hiperespacio hacia el sistema de almas. Tras él se extendía la tercera flota, 200 de las naves de guerra más poderosas del ejército de los Quick. El almirante había aplastado rebeliones en 17 mundos diferentes durante su larga carrera, y no veía ninguna razón por la que estos humanos advenedizos representaran un desafío mayor. La respuesta del Consejo al ultimátum humano había sido rápida y decisiva. Ninguna especie menor podía amenazar el orden establecido de la civilización galáctica. Los humanos aprenderían las consecuencias de su arrogancia, y sus colonias servirían de ejemplo para cualquier otra especie que considerara un desafío similar. Almirante, su oficial de comunicaciones informó, nos acercamos al límite del sistema solar. No se detectan naves humanas en los sensores de largo alcance. Zactar chasqueó las mandíbulas con satisfacción. Los informes de inteligencia sugerían que los humanos poseían solo unas pocas docenas de naves de combate. La mayoría eran diseños obsoletos que no representaban ninguna amenaza para las naves de guerra Krovix modernas. Sus amenazas sobre capacidades militares ocultas eran obviamente mentiras desesperadas diseñadas para evitar las consecuencias de su rebelión. Desplieguen la flota en formación de intimidación estándar, ordenó Zactar. Transmitan demandas de rendición en todas las frecuencias humanas. Cuando se den cuenta de la inutilidad de la resistencia, aceptaremos su sumisión incondicional. La flota Quix salió del hiperespacio en el límite exterior del sistema solar de la Tierra. Su enorme nave se extendió por el espacio en una formación diseñada para demostrar una fuerza abrumadora. Cada nave tenía más de 1 kilómetro de largo y estaba armada con armas capaces de destruir ciudades enteras. La visión de tal poder había convencido a docenas de especies a rendirse sin disparar un solo tiro. Lo que encontraron fue desconcertante. El sistema parecía estar prácticamente vacío de actividad humana. Unas pocas naves pequeñas se movían entre los planetas interiores, transmitiendo señales automáticas de socorro y peticiones de clemencia. Las plataformas defensivas mencionadas en los informes de inteligencia estaban apagadas y parecían abandonadas. Señor, informó el operador del sensor, estamos detectando una sola nave humana acercándose a nuestra posición. Parece estar dañada y solicita permiso para rendirse. En la pantalla principal, un modesto crucero humano avanzaba lentamente hacia la flota del Quix. Su casco mostraba signos de daños recientes en combate y varios de sus sistemas de armas estaban claramente desconectados. La baliza de identificación de la nave la marcaba como la ESS Defiant, al mando del capitán Rick Hayes. Aquí el capitán Hayes de la nave terrestre Defiant, llegó la transmisión. Nuestra nave ha sufrido daños en un combate reciente y no podemos ofrecer resistencia. Solicitamos permiso para rendirnos según los protocolos galácticos estándar. El almirante Zactar se permitió un momento de satisfacción. La nave humana era exactamente igual a las anticuadas naves que sus oficiales de inteligencia habían descrito. Sus armas eran lanzadores cinéticos primitivos y cañones de energía básicos que no podían penetrar los escudos Klik modernos, incluso si funcionaban correctamente. Permiso concedido, respondió Zactar. Transmitan sus códigos de acceso y prepárense para el abordaje. El capitán Hayes obedeció de inmediato, enviando especificaciones técnicas detalladas y códigos de acceso informático para su nave. Era exactamente el tipo de comportamiento sumiso que Zar esperaba de un enemigo derrotado. Los humanos estaban demostrando ser tan débiles como su reputación sugería. Los códigos de acceso se integraron sin problemas con los sistemas informáticos Kvlex,
proporcionando información detallada sobre la tecnología humana y sus capacidades defensivas. Todo parecía confirmar lo que el almirante ya creía sobre la inferioridad humana. Sus naves eran lentas, sus armas eran débiles y sus defensas eran prácticamente inexistentes. Lo que el almirante Zactar no se dio cuenta fue que los códigos de acceso contenían algo extra. Ocultos entre los datos aparentemente inofensivos, se encontraban programas diseñados específicamente para infiltrarse en las redes informáticas de Quix. Estos programas se habían probado y perfeccionado durante años, utilizando información recopilada de todas las instalaciones de Quix donde los humanos habían trabajado como técnicos o personal de apoyo. La primera señal de problemas llegó 12 minutos después de la transmisión de los códigos de rendición. Los sistemas de armas de toda la flota de Quix comenzaron a experimentar errores de puntería. Las comunicaciones entre naves se volvieron inestables. Las computadoras de navegación comenzaron a mostrar datos de posición incorrectos. Lo que parecían pequeños fallos técnicos se convirtieron rápidamente en graves fallos del sistema. «Almirante», gritó el oficial táctico con voz tensa por la preocupación. «Nuestras armas se están dirigiendo hacia nuestras naves. Estoy detectando objetivos fijados en naves amigas de toda la flota». Antes de que Zactar pudiera responder, las plataformas de defensa automatizadas comenzaron a materializarse por todo el sistema solar. Habían estado ocultas mediante tecnología furtiva que las hacía invisibles a los sensores de rastreo hasta que activaban sus sistemas de armas. Cada plataforma estaba equipada con generadores de energía de punto cero que proporcionaban energía ilimitada y dispositivos de tunelización cuántica que les permitían aparecer en cualquier parte del sistema al instante. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la flota humana se rebeló. Lo que parecía un espacio vacío se llenó de repente de elegantes naves de guerra que parecían curvar la luz alrededor de sus cascos. Estas naves no se parecían en nada a las primitivas naves humanas que los Quix esperaban. Eran tanto obras de arte como armas de guerra. El diseño de sus cascos sugería capacidades que no deberían haber sido posibles con la tecnología conocida. El almirante Joe Martínez comandaba la flota humana desde su nave insignia, la ESS Sabrin. A diferencia del modesto crucero que el capitán Hayes había estado pilotando, esta nave era una demostración del verdadero logro tecnológico de la humanidad. Era más grande que la mayoría de las estaciones de batalla Crowlex y contenía más potencia de procesamiento que toda su red militar. Soy el almirante Martínez de la Fuerza de Defensa Terran. Llegó la transmisión a la flota Quix. Han entrado en el espacio humano con intenciones hostiles y han rechazado nuestras advertencias diplomáticas bajo la autoridad que me otorgó el gobierno de la Tierra. Les ordeno que se rindan de inmediato o asuman las consecuencias de sus actos. El almirante Zactar intentó responder, pero sus sistemas de comunicación ya no estaban bajo su control. Los virus informáticos humanos se habían propagado por su flota a una velocidad que sus técnicos no podían rastrear. Naves que habían estado completamente operativas minutos antes ahora flotaban a la deriva, indefensas, mientras sus propios sistemas se volvían contra ellas. La batalla de Luna duró exactamente 43 minutos. Las armas humanas dispararon corrientes concentradas de materia exótica que atravesaron los escudos de Kro como si no existieran. Las plataformas de defensa automatizadas coordinaron sus ataques con una precisión que ninguna mente biológica podría igualar. La flota de los Quix, a pesar de su abrumadora ventaja numérica, se vio completamente superada por una tecnología que no entendía ni tácticas que no podían contrarrestar. Al final de la batalla, 199 naves de guerra de Quix habían sido completamente destruidas. La nave insignia, la Venganza, sobrevivió. Su tripulación, conmocionada y en silencio por la devastadora derrota que acababan de presenciar, guardó silencio. El almirante Zactar se encontró observando las pantallas tácticas que mostraban la aniquilación total de una de las flotas más poderosas de la historia galáctica. El almirante Martínez dijo en una última transmisión: regresarán al Consejo Galáctico e informarán exactamente de lo sucedido. Díganles que la humanidad avisó con suficiente antelación antes de demostrar nuestras capacidades. Díganles que ya no nos interesa ser tratados como seres inferiores que existen para servir a intereses alienígenas. Mientras la nave Quix superviviente se alejaba lentamente del sistema solar, comenzaron a llegar informes de emergencia de toda la galaxia. Enfrentamientos similares se habían producido en otros 12 lugares donde fuerzas alienígenas se habían movilizado para apoderarse de colonias humanas o imponer la voluntad del Consejo mediante la acción militar. En todos los casos, los resultados fueron idénticos: una victoria humana completa con mínimas bajas. La guerra de 7 horas había terminado antes de que la mayoría de los ciudadanos galácticos supieran siquiera que había comenzado.
La era de la sumisión humana a la autoridad alienígena había terminado y un nuevo equilibrio de poder estaba a punto de transformar toda la galaxia. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue única en la historia registrada. Representantes de 47 especies diferentes permanecieron sentados en un silencio atónito mientras continuaban llegando informes de toda la galaxia. La tercera flota K'Blex había sido destruida. El segundo escuadrón Ceprian había sufrido pérdidas similares. 12 importantes operaciones militares contra colonias humanas habían resultado en una derrota completa para las fuerzas atacantes. El primer consejo, Barik, permanecía de pie en su plataforma elevada, con los antebrazos ligeramente temblorosos mientras revisaba los informes tácticos. En más de 2000 años de civilización galáctica, ninguna especie había demostrado la capacidad de derrotar simultáneamente a múltiples flotas alienígenas a través de distancias tan vastas. Las implicaciones eran asombrosas y aterradoras. La cámara principal. Las puertas se abrieron y la embajadora Lisa Wright entró con una confianza que nunca antes había tenido. Tras ella, un destacamento de seguridad compuesto por humanos con armaduras que parecían mucho más avanzadas que cualquier otra que el Consejo hubiera visto antes. Sus armas eran compactas, pero irradiaban una energía que hacía que los sensores de la cámara registraran peligro. Los niveles de potencia eran bajos, pero la verdadera sorpresa fue la nave que los había traído. La S. Sabrin flotaba en el espacio fuera de la estación, visible a través de las enormes ventanas que rodeaban la cámara. Era hermosa y aterradora a la vez. Su agujero parecía moverse y fluir como metal líquido. La nave era fácilmente 3 veces más grande que la mayor nave de guerra del Consejo y contenía tecnología que parecía estar décadas por delante de cualquier cosa en la base de datos galáctica. Miembros del Consejo, anunció Lisa mientras ocupaba su posición en el centro. Área de oradores, me presento ante ustedes hoy como el recién nombrado secretario de Asuntos Interestelares de la Mancomunidad Terran. La antigua relación entre la humanidad y el Consejo Galáctico ha terminado oficialmente. La cámara estalló en voces furiosas de docenas de especies. Este fue un comportamiento sin precedentes que violó todos los protocolos establecidos de la diplomacia galáctica. Las especies no declararon simplemente su independencia de la autoridad del Consejo, especialmente las que habían sido consideradas ocías menores apenas unos días antes. Christic latía con furia mientras hablaba. El Consejo no reconoce ninguna autoridad, llamada Mancomunidad Terran. Las colonias humanas existen bajo nuestra protección y gobierno, y ninguna. La especie tiene derecho a retirarse de la ley galáctica establecida. Lisa activó una pantalla holográfica que mostraba la situación militar actual en todo el espacio del Consejo. Los indicadores rojos marcaban los lugares donde las flotas alienígenas habían sido destruidas o inutilizadas. Los indicadores verdes mostraban los recursos militares humanos, que ahora estaban abiertamente revelados y operativos. El alcance de la presencia militar humana fue impactante para quienes creían estar tratando con una especie tecnológicamente inferior. La protección de la que hablas ya no existe, respondió Lisa con calma. A partir de esta mañana, la Mancomunidad Terran ha asumido la responsabilidad de la defensa y el gobierno de todas las colonias humanas. Cualquier intento de interferir con nuestra soberanía territorial se enfrentará a una respuesta militar inmediata. El almirante Joe Martínez apareció en la pantalla principal de comunicaciones de la Chamers, transmitiendo desde el puente de la Soberana. Tras él, el centro de mando de la nave bullía de actividad mientras oficiales humanos monitoreaban la situación en toda la galaxia. La tecnología visible al fondo parecía sacada de una historia de ciencia ficción para los extraterrestres que se consideraban la civilización más avanzada del espacio conocido. Miembros del Consejo, Martínez dijo, estoy autorizado a ofrecer acuerdos de defensa mutua y comercio a cualquier especie que desee establecer relaciones diplomáticas con la Mancomunidad Terran en igualdad de condiciones. No albergamos hostilidad hacia las civilizaciones alienígenas que respetan nuestra soberanía y nos tratan con la dignidad adecuada. La oferta conmocionó a los representantes reunidos. Los humanos no solo declaraban su independencia. Se posicionaban como una alternativa a la autoridad del Consejo para las especies que habían sido explotadas o marginadas por la jerarquía galáctica existente. Las implicaciones eran enormes. El Dr. Peter Kahn tomó la iniciativa en la presentación para explicar las revelaciones tecnológicas que habían hecho posible la independencia humana. Su aparición holográfica desde la Tierra lo mostró de pie en un laboratorio lleno de dispositivos que desafiaban cualquier explicación sencilla. El fondo contenía lo que parecían ser ejemplos funcionales de generadores de energía de punto cero, computadoras cuánticas y sistemas de inteligencia artificial que se movían y hablaban con aparente consciencia. Durante 30 años, explicó el Dr. K.,
La humanidad ha estado desarrollando tecnologías que la mayoría de las especies galácticas abandonaron o nunca descubrieron. Nuestras capacidades de inteligencia artificial nos permiten coordinar actividades militares y económicas a través de distancias interestelares con una eficiencia sin precedentes. Nuestros sistemas de fabricación pueden producir flotas enteras de naves de guerra en cuestión de semanas. Nuestras redes defensivas hacen prácticamente imposible la invasión del espacio humano. La revelación más impactante se produjo cuando el Dr. K demostró la tecnología de comunicación de la humanidad. Mientras que el Consejo dependía de redes de retransmisión cuántica que tardaban horas o días en transmitir mensajes a través de la galaxia, los humanos habían desarrollado una comunicación instantánea que funcionaba sin importar la distancia ni las interferencias. Hemos estado en contacto con más de 200 especies en toda la galaxia. El Dr. Cain continuó: muchas de estas civilizaciones han buscado alternativas al gobierno del Consejo durante siglos. La Mancomunidad Terran está preparada para ofrecerles protección y oportunidades de colaboración que respeten su independencia y valores culturales. La Cámara guardó silencio al aclararse las implicaciones. Los humanos no solo estaban abandonando el Consejo. Estaban creando una estructura de poder competitiva que podría atraer a especies insatisfechas de toda la galaxia. El equilibrio cuidadosamente mantenido de la política galáctica estaba a punto de verse completamente alterado. El primer Barix del Consejo hizo un último intento por reafirmar su autoridad tradicional. El Consejo no negocia con especies rebeldes. Las colonias humanas se enfrentarán a un aislamiento económico total hasta que recuperen una gobernanza adecuada. Ninguna especie podrá comerciar con los humanos ni apoyar sus esfuerzos de independencia. Lisa sonrió al activar otra pantalla holográfica. Esta mostraba acuerdos comerciales ya firmados entre colonias humanas y más de 50 especies diferentes. Los documentos llevaban sellos oficiales de gobiernos que habían estado negociando en secreto con la Tierra durante meses. El aislamiento económico con el que amenazaban ya no tiene sentido, explicó Lisa. Las capacidades de fabricación y las operaciones de extracción de recursos de los humanos ahora son independientes de las cadenas de suministro controladas por el Consejo. Además, nuestros socios comerciales incluyen especies que controlan las principales rutas de navegación y depósitos de recursos en toda la galaxia. El golpe final llegó cuando el almirante Martínez anunció la formación de la Alianza de Defensa Mutua. 17 especies ya habían firmado acuerdos que ponían sus fuerzas militares bajo mando conjunto con los recursos de la flota humana. El poder militar combinado que representaba esta alianza era mayor que cualquier cosa que el Consejo pudiera desplegar. La era del dominio del Consejo está llegando a su fin, declaró Lisa. Especies. Quienes decidan unirse a la Mancomunidad Terran se encontrarán protegidos de la explotación y libres de desarrollar sus propias tecnologías y culturas sin interferencias. Quienes prefieran permanecer independientes serán respetados siempre que no amenacen los intereses de la Mancomunidad. En 6 meses, el Consejo Galáctico se había derrumbado. Más de la mitad de sus especies miembros se habían unido a la Mancomunidad Terran o habían declarado su independencia total. Los restantes leales al Consejo se encontraron cada vez más aislados e incapaces de mantener su control tradicional sobre el comercio y la política galácticos. La comandante Amy Foster, ahora ascendida a almirante de defensa colonial, estableció la nueva doctrina que regiría la política espacial humana para las generaciones venideras. Sus palabras se convirtieron en el lema no oficial de la Mancomunidad Terran. Intentamos ser amables y nos trataron como sirvientes. Ahora nos conformaremos con ser respetados y dormiremos mucho mejor por la noche. La galaxia había aprendido que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en su tecnología avanzada ni en sus tácticas militares superiores. Era su capacidad de planificar décadas a futuro, manteniendo la paciencia para aparentar debilidad hasta que llegara el momento de revelar sus verdaderas capacidades. La Tierra había advertido a la galaxia que se estaban conteniendo, pero los extraterrestres habían optado por no escuchar. Ahora pasarían el resto de su historia preguntándose qué otras sorpresas podría tener la humanidad preparadas para civilizaciones que confunden la moderación con la debilidad.